¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean nuevamente en un encuentro más de reflexión de la palabra de Dios y de sus enseñanzas. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en compañía de nuestra dulce madrecita que siempre va adelante y está con nosotros, permanece con nosotros. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes acerca de la sana doctrina, aquella doctrina de Jesús, la doctrina de Cristo, que Él había instaurado, que Él había dejado aquí en la tierra, y la apostasía. Por un lado, aquella enseñanza que traemos de nuestros antepasados, ya desde nuestros padres apostólicos, los apóstoles, y también todos aquellos que escribieron, vamos a decir así, realizaron los escritos que luego, en el año 382, constituyó la Biblia. Pero lo que primeramente se toma como fuente son los escritos y las cartas de nuestros padres apostólicos. La Iglesia llama padres apostólicos a aquellos discípulos directos de los apóstoles, aquellos que recibieron las enseñanzas directamente de los apóstoles. Ellos fueron nuestros padres apostólicos, son los padres apostólicos de la Iglesia, de nuestra Santa Madre Iglesia. Y esa transmisión de nuestra fe, que va de generación en generación, es la transmisión también de nuestros abuelos y de nuestros padres que nosotros hemos recibido. Y la apostasía. La apostasía, por otro lado, es la negación, es la renuncia, es el abandono de nuestra fe. Pero no es que la persona que niega o que se aparta de nuestra fe, no es que va en contra de Cristo, sino en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la diferencia. Nosotros podemos entender apostasía como aquel aquel ateo o aquel hermano que aún no conoce a Dios y que se niega a ir a la iglesia, o que se niega a recibir los sacramentos, o que se niega las autoridades de nuestros sacerdotes. Sin embargo, el apóstata no es aquel que se aparta de Cristo, sino de su doctrina, de la fe en Cristo, que es muy distinto. Judas fue el primer apóstata. Judas, que creía en Jesús, que siguió a Jesús en Caná, que confió, creyó en Jesús, dejó todo y siguió a Jesús. ¿Qué pasó con Judas después? Después él comienza a traicionar a Jesús y lo entrega a muerte. Entonces vemos cómo es. No es que está en contra de Cristo, sino en contra de sus enseñanzas. Él ya no confía, ya no cree en esa fe. Él fue perdiendo fe en Jesús. Entonces eso lo lleva inclusive a cometer lo que él cometió, a entregar a Jesús hasta a traicionarlo. Inclusive lo vende a cambio de moneditas, lo vende al Dios para que sea crucificado. Lo traiciona con un beso. Entonces, ¿qué dicen los santos? ¿Qué dicen los santos? ¿Qué dicen los... Tenemos muchos escritos de nuestros padres apostólicos acerca de la apostasía, porque toda la historia de la iglesia fue lucha de las herejías. Nosotros tenemos en toda la iglesia, en toda la historia de la iglesia, vemos cómo los santos y nuestros padres que fueron martirizados derramaron su sangre por un solo motivo, por una sola razón, por defender la verdad, por propagar la verdad.
Entonces, después en otra oportunidad estaremos también deteniéndonos más así en cada uno de nuestros padres apostólicos, referente a sus cartas, a sus escritos, a todo lo que ellos, a sus teorías, a sus dogmas, porque ellos defendían y refutaban a los herejes, a los apóstatas, a las sectas, porque en la época estamos hablando, hermanos, del siglo I y II, más del siglo II, después de la muerte de Jesús, cuando nuestros primeros padres apostólicos tenían que enfrentarse con apóstatas, con sectas, cristianos que se apartaban de la doctrina ni conformaban sectas, eran herejes verdaderos que se estaban haciéndose llamar de profetas, que se apartaban de la iglesia, se apartaban de los sacramentos. Entonces estamos hablando del siglo II. Tenemos a los tres principales padres espirituales. Por ejemplo, San Clemente, el Papa del siglo II. San Clemente, le tenemos San Clemente de Roma, el obispo Ignacio de Antioquía y Policarpo, obispo de Esmirna. Ellos son considerados uno de los tres principales padres apostólicos, que luego vamos a estar hablando cómo ellos defendían la fe cristiana católica. Hermanos, estamos en el siglo II. Hablaban de la Eucaristía, hablaban de los sacramentos, hablaban de la Iglesia católica. Así de simple, así de sencillo. No es invento del Papa, no es invento de ahora del siglo XX. Estamos, hermanos, en el siglo II. También le vamos a recordar un poco próximamente en otros materiales. Vamos a recordar a San Irineo de León, como el padre de la iglesia, doctor y padre de la iglesia, defensor de la fe, el teólogo más profundo e importante de su siglo, escritor, filósofo y teólogo, que también defendió y refutó a las sectas. Hermanos, también para entender un poco el valor de las enseñanzas de nuestros padres espirituales, los padres apostólicos, y también de los propios apóstoles que enseñaban a no salirse de la doctrina de Cristo. Para eso vamos a reflexionar un poco, un trozo de la lectura de las cartas de Pablo a Timoteo. Cómo Pablo enaltece, alaba a Timoteo. Timoteo era discípulo de Pablo de Tarso otra vez. También fue nombrado obispo por las manos del propio Pablo de Tarso. Timoteo fue también obispo de Éfeso. Entonces, Pablo tenía un privilegio enorme por Timoteo. Fue su discípulo más privilegiado de Pablo de Tarso. Bueno, Timoteo conserva algo que van a ver cómo es la fe de Timoteo, de dónde trae esa fe, y cómo Pablo lo escribe, lo enaltece, lo alaba, y se alegra tanto Pablo con esta fe conservada, evidentemente, que Timoteo lleva adelante en su misión como sacerdote y luego como obispo. Entonces él lo escribe desde la cárcel, lo escribe a Timoteo. Y vamos a atender un poco detenidamente cómo él lo relata, cómo él lo describe, toda esta admiración por Timoteo, ¿verdad? Bueno, segunda de Timoteo, es la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 en adelante.
Doy gracias a Dios, dice Pablo, a quien sirvo con conciencia limpia como mis antepasados. Las otras versiones, Reina Valera y compañía, dice desde mis antepasados. Doy gracias a Dios a quien sirvo con conciencia limpia desde mis antepasados. Pablo ya entra haciendo referencia a qué, a nuestros antepasados. Sirvo a quién, dice, al Dios de nuestro antepasado, así como hicieron nuestros antepasados. Cuando constantemente te recuerdo en mis oraciones noche y día, dice. Entonces él agradece a Dios. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte para llenarme de alegría. Recuerdo tu fe sincera. Recuerdo tu fe sincera. En las otras versiones de los hermanos de las sectas dice, recuerdo tu fe no fingida. ¿Por qué dice eso Pablo? ¿A qué hace referencia Pablo cuando dice fe sincera o fe no fingida, como también están escritas en otras versiones? ¿Acaso existe otra fe? ¿Una fe falsa? ¿Una fe fingida? Por lo visto que sí. Acá dice, recuerdo tu fe sincera. Así eran tu abuela Loide y tu madre Eunice. En la otra versión dice que reposaron primero o que reposó primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice. Y estoy convencido de que la recibiste de ellas. Siguiendo un poquito más. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. ¿Quién acá le está halagando y está agradeciendo a Dios por esa fe que permanece en Timoteo? Justamente la fe que él trae de sus antepasados, la fe que él conserva la fe de sus abuelos que le transmitieron de generación en generación y que llegó hasta los abuelos y sus padres. La madre de Timoteo era una mujer judía cristiana. El papá de Timoteo era griego. Esa tradición, esa fe cristiana, luego cristiana, es la fe que recibió Timoteo y de su abuela, y que Pablo también tuvo la oportunidad de conocer a ellos. Pablo conoció también. Entonces, vemos que hay una fe que se conserva y que se transmite de generación en generación. Por ejemplo, quiero mencionar acá también, estoy haciendo este material, estirando un poquito también las enseñanzas de nuestro querido padre Luis Toro, a quien yo le sigo con tanto amor, con tanto cariño, con tanta admiración. Y quiero repetir lo que él dijo. Él menciona a Martín Lutero. Martín Lutero era sacerdote católico, obispo. Martín Lutero recibió de cuna la fe católica de su madre y de sus abuelos. ¿Qué pasó? Conservó esa fe. Por eso es importante, hermanos, valorar lo que hemos recibido. Ese bautismo que hemos recibido en cuna de nuestros padres. Esa imposición del obispo
Eso es lo más grande que hemos heredado. Fuimos sellados como hijos e hijas de Dios, del Altísimo. Entonces, Pablo se pone tan feliz y tan contento que lo escribe una carta y lo agradece a Dios. Un poquito más adelante dice en el versículo 13, escuchen hermanos, toma como norma la sana doctrina que has oído de mí sobre la fe y el amor de Cristo Jesús. Si permanecemos, hermanos, en esta fe, la fe que nos habían transmitido nuestros padres, nuestros antepasados, nuestros antecesores, hermanos, estaremos unidos, hermano, en esa fe y en ese amor a Jesús. Conserva el precioso depósito. ¿Qué es entonces la fe y la iglesia? Es el depósito de nuestra fe, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. En el capítulo 2, voy a saltar un poco, en el capítulo 2 dice, en cuanto a ti, hijo, que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús. ¿Cuánto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos? Confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Entonces esta doctrina es para enseñar a otros y para también confiar, es formar a otra persona capaz que también pueda después instruir a otros. Entonces, eso es lo que le está encargando Pablo a Timoteo, que tiene que confiar a una persona capaz que pueda también instruir a otros y sucesivamente. Porque no es leer la palabra, es instruirse en la sana doctrina. Es instruirse. Entonces eso es lo que él está encargando. Y que esa doctrina que él recibió, dice, ¿verdad? Que él aprendió de Pablo y que muchos fueron testigos. Entonces eso él debía transmitir a otros que merezcan también confianza y así sucesivamente, instruir después a otros. También quiero leerles un trocito de lo que dice Pedro acerca de la apostasía, acerca de renunciar, de negar la enseñanza que traemos, la enseñanza de nuestros padres. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Escuchen, hermanos, cuando nos revolcamos de nuestra fe, cuando nos preferimos separarnos de esta fe, después de haber conocido, haber recibido, nos separamos, renunciamos públicamente nuestra fe, negamos nuestra fe. Es el pecado más grave. La iglesia considera como el mayor de los pecados salirse de la iglesia, salirse de la fe. Salirse de la fe católica. No tengamos miedo de pronunciar a la iglesia cristiana como la iglesia católica. Es el nombre de la iglesia y es el apellido de la iglesia. Cuando nosotros queremos conocer a alguien, como yo siempre digo, mi papá tiene costumbre de sentarse con las personas y la primera cosa, si yo traigo una amiga o un amigo en casa, la primera cosa que le pregunta, mi papá sabe indagar. Es un espectacular entrevistador, mi papá. La primera cosa que le va preguntando de a poquito sobre el apellido de sus padres. Los padres paternos,
¿verdad? O sea, los abuelos paternos, los abuelos maternos también y así. Entonces, ahí él cae la ficha, ahí él ya ubica qué familia es, oriundo de dónde, ¿verdad? Inclusive recuerda anécdotas, ¿verdad? Y así somos. Para definirnos, traemos un apellido, traemos una familia, traemos una raíz, una historia. No caemos así de la nada, no surgimos así de la nada. Todos somos descendientes de Jesús y de María. Entonces la iglesia de Jesús tiene un nombre y tiene un apellido. Y eso ya lo había registrado en los libros que están hasta ahora y se conserva San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía en el siglo II. Bueno, hermanos, para ello voy a leerle un poquito lo que dice San Pedro. Capítulo 2, segunda de San Pedro, capítulo 2, versículo 20. Y si estos, que se habían liberado de los vicios del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a esos vicios y se dejan dominar por ellos, si su situación actual resulta peor que la primera. ¿Por qué? Nosotros decimos, no, pero si yo me fui entre nuestra iglesia, sigo sirviendo al mismo Dios. No es así. Más le valdría no haber conocido los caminos de la santidad, que después de haberlo conocido, apartarse de la sana doctrina, que les fue enseñada, que les fue transmitida. Se les aplica con razón lo que dice el proverbio. Oigan bien, hermanos, ¿a qué le asemejamos cuando nos revolcamos contra nuestra fe y contra la doctrina de Dios? El perro vuelve a su propio vómito y el cerdo lavado se revuelca en el barro. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces nos damos cuenta realmente que es grave. También nuestros padres espirituales, nuestros padres apostólicos ya habían escrito sobre eso. Quiero leerles un trocito también de lo que había escrito el Santo Tomás de Aquino. Para Santo Tomás de Aquino, la apostasía es el pecado de la infidelidad en su forma máxima. Esto ya lo escribía Santo Tomás de Aquino, que decía él, la apostasía es la forma extrema y absoluta de la infidelidad. Es una cosa serísima ante los ojos de Dios, ante nuestra familia, ante nuestra iglesia. Entonces, hermanos, yo les animo a volver a mirar a nuestra iglesia, a volver a mirar a nuestra familia, a volver a mirar a nuestra casa. ¿De dónde descendemos? ¿Quiénes somos verdaderamente? ¿Qué es lo que tenemos? Poseemos el mayor tesoro en la iglesia. No podemos negociar. Son bienes espirituales que no se pueden negociar. No podemos vender y adquirir otro, porque es aquí donde nosotros encontramos nuestro mayor tesoro. Encontramos a Jesús sacramentado, encontramos los sacramentos. Y todo es bíblico, hermanos. Encontramos la salvación, encontramos la vida eterna. Hermanos, le agradezco muchísimo, que Dios le bendiga por estar ahí, compartiendo, escuchando, meditando. Que Dios nos ayude a ir creciendo en este camino de su verdad, de su palabra, en este camino de vida y de salvación que todos anhelamos. En el fondo, el ser humano, el cristiano, está deseoso de Dios. Muchas veces nos descubrimos que nuestro mayor tesoro está en Dios y eso lo encontramos aquí en nuestro interior. Cuán valiosa es la verdad, es la palabra de Dios, es su enseñanza.
cuál valiosa es descubrir que hay un camino verdadero que me conduce a Él. Entonces pedimos a Dios que nos ayude a descubrir ese camino y a buscar ese camino de salvación, ese camino de la vida eterna, que comenzamos ya a saborear acá, empezamos ya a sentirnos realmente ya un poco más así, como que a veces volamos de alegría, como también Pablo ya estaba a punto de ser consumado, de entregarse, de inmolarse, pero él estaba escribiendo con alegría, porque él sabía la fe de Timoteo, de dónde surgía su fe y de dónde él, cómo él estaba, él permanecía, cómo él estaba llevando adelante esa misión, con una fe firme, arraigada. Y eso es lo que nosotros tenemos también cada uno. No descubrimos nomás, que a veces también nos alejamos, pero Dios y la Virgen nos ayude a retornar a nuestra casa, a retornar a nuestra Santa Madre Iglesia, a retornar a los sacramentos y que también busquemos por sobre todas las cosas el sacramento de la reconciliación, que nos va a ayudar muchísimo a reconciliarnos con nuestro buen Dios y con nuestra Madrecita también. Que así sea, hermanos. Dios nos bendiga a todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.